¿Cuántas veces no hubiésemos querido ver estas imágenes? Un estadio repleto, que fue lo que se vivió en el fútbol, por supuesto, de Deportes Puerto Montt, cuando se jugó ante Iberia de Los Ángeles. Era la final anticipada del torneo de la segunda división profesional. Había mucho optimismo en la hinchada y, por supuesto, en la ciudad de Puerto Montt. Imagínense, 10.000 personas en las graderías prácticamente, porque había solo un cerco de seguridad que no deben haber sido más de 500 personas ausentes. Y por supuesto estaban todas las condiciones. Esto lo hemos mostrado ya en varias oportunidades, el marco de público, el escenario. Todo indicaba que iba a ser una noche que iba a pasar a la historia, porque podía nuevamente regresar a la primera B Deportes Puerto Montt. Sin embargo, ese gol cambió completamente el panorama y tuvo un desenlace este partido absolutamente inesperado para muchos, y finalmente determinó que Deportes Puerto Montt no pudiese cumplir el objetivo que se había trazado para este primer semestre del año 2014, que era regresar a la primera B. Ahora vienen las finiquitos del plantel, que estaba en torno a los 30 y tantos jugadores que recibían un sueldo de la institución, y queda la preocupación de qué ocurrirá para el campeonato siguiente. Luego ya del torneo mundial de fútbol, en agosto se iniciará una vez más este campeonato de la segunda división profesional. ¿Tiene la capacidad Puerto Montt para reunir los dineros de una plantilla que costaba hasta ahora 30 millones de pesos mensuales? Bueno, todo eso queremos conversarlo con Juan Jorquera, con su presidente, quien lo tuvimos acá precisamente ese viernes, ese día anterior, cuando estaban colapsadas prácticamente las oficinas de ustedes ahí en la sede, porque todo el mundo quería una entrada, gente que incluso llegó a discutir con ustedes, que eso pocas veces se había visto en el club por el interés que había por aquellos tickets. Cambió simplemente con un resultado buena parte de la historia, Juan. Sí, buenas noches. La verdad es que es parte del fútbol. Uno quisiera poder retroceder los minutos o los días para poder jugar de nuevo un partido, lamentablemente no se puede. Cuando planteamos nosotros este desafío siempre hablamos de un retorno a la primera vez, por lo tanto hoy día estamos en una etapa de analizar, de desmenuzar todo lo que fue el campeonato, y no podemos esconder las palabras que en algún momento comprometimos, y en este campeonato nosotros fracasamos. Cuando digo nosotros fracasamos los jugadores, cuerpo técnico y los dirigentes que asumimos la responsabilidad de querer volver a la primera vez. Y tuvimos buenas condiciones para hacerlo, estuvimos muy cerca, tuvimos oportunidades para poder revertir la situación. Tuvimos un partido después del que mostraban ustedes de Iberia, tuvimos que ir a jugar a San Antonio, donde probablemente el triunfo nos daba el título. Tampoco fuimos capaces de sobreponernos a esa situación, y veía las imágenes y yo creo que el campeonato se lloró y se lamentó acá en el Chinquihue. Veíamos a los jugadores muy dolidos, durante esa semana fue imposible levantarlos para poder enfrentar un partido que era quizás más importante que jugamos acá con Iberia en San Antonio, y que lamentablemente también Melipilla nos ayudó con Iberia y nos dio un resultado. Todos pensaban aquello, que todo el mundo pensaba que Iberia en su estadio, con su público, con su ciudad, iba a ganar sí o sí. Al menos esa fue la arenga que nosotros le escuchamos a su técnico Ronald Fuente, quien se quedó, recordemos, unos 15 minutos después en la cancha, hablando con sus jugadores, diciendo que iba a ser la semana más importante de sus vidas, y no pudieron conseguir ese resultado, solamente empataron ellos de local, y estuvo la posibilidad nuevamente en el último encuentro con Puerto Montt. Eso demuestra un poco más y da un poco más de sentimientos encontrados, porque fuimos nosotros los que entregamos el campeonato, no fue Iberia, con todo el respeto que merece, con todo lo que... Claro, para muchos este fue un campeonato más que perdió Puerto Montt que ganó Iberia. Por supuesto, nosotros lo perdimos. No hay que olvidar de que nosotros en los Andes lloramos una derrota 40 minutos y después esperamos el resultado de Iberia. Ellos también pierden frente a Malleco y una vez más manteníamos esa diferencia que nos podía acercar al campeonato. Después fuimos a jugar un partido de Colo-Colo donde deportivamente y futbolísticamente no fuimos superiores a Colo-Colo, pero sí nos trajimos los 3 puntos que nos mantenían con esa distancia importante, y con Iberia probablemente quedamos en deuda en lo futbolístico, en la jerarquía que teníamos que demostrar en ese partido, y en San Antonio yo creo que ya no teníamos muchas posibilidades desde el punto de vista de cómo lo estábamos viviendo nosotros adentro. Anímicamente los jugadores estaban muy golpeados para poder enfrentar el partido con San Antonio. Bueno, esto ya es parte de la historia del club, la historia deportiva. No se pudo, es parte de los resultados del fútbol. Se perdieron los 2 encuentros probablemente más vitales de este último tiempo, del último año. Y claro, faltó jerarquía, por hacer una teoría, un planteamiento equivocado, faltó físico, el equipo contrario fue mejor. Bueno, todo el mundo puede tener su propia teoría respecto a lo que pasó. Ahora lo que es importante, Juan, y por eso lo hemos invitado en esta oportunidad, es ¿qué hacemos de aquí en adelante? Muchos se preguntan, ¿Puerto Montt tendrá la capacidad económica para mantener un equipo
para que pudiese nuevamente pelear el campeonato, porque de lo contrario no tiene mayor sentido estar en una división que solo tiene por objetivo eso, estar regresando a la primera vez, más cuando además hay una deuda con la NFP importante, de estas 25.000 UEFA. Sí, nosotros hoy día, a los minutos después de haber terminado el partido en Santiago, nos reunimos y nos evaluamos todas estas situaciones y quisimos colocarlas en un marco un poco más práctico para poder tomar decisiones más lógicas con respecto a lo que pueda suceder con Puerto Montt. Probablemente las condiciones que tuvimos en este campeonato para poder estar peleando la punta y ser protagonistas no las vamos a poder tener. El que sea realista, no vamos a poder aspirar a una planilla de 30 millones de pesos para competir con un rival que teníamos enfrente, que en este caso era Iberia, que teníamos que acercarnos a sus pretensiones económicas y a sus condiciones para disminuir los riesgos de que se nos escapara un campeonato. Hoy día yo veo que el escenario para un campeonato futuro con Puerto Montt en esta división, lamentablemente, debería ser mucho más parejo entre los equipos. No van a existir dos equipos con tanta potencia económica como lo fue Iberia y Puerto Montt en este campeonato. Van a ser equipos que van a estar con planillas que bordeen entre los 15 y los 25 millones de pesos. No creo que se tenga que superar esas planillas para poder competir en esta división. El equipo que descienda tampoco va a bajar con los recursos que tuvo Puerto Montt a su disposición en un momento, porque ellos ya están endeudados, tienen que pagar esa plata. Por lo tanto, veo en lo deportivo, para un segundo campeonato, veo con optimismo, en el papel a lo menos, que no vamos a tener que enfrentar un rival de peso como Iberia, sino que vamos a tener que, en este caso, tener un sentido más de grupo en la división, y probablemente van a ser todos rivales fuertes, pero Puerto Montt va a tener una jerarquía, entiendo yo, desde ese punto de vista. Juan, pero ¿de dónde sacan los recursos? Porque en esta categoría no hay televisión, ya no va a estar parte de ese préstamo que pasó la NFP al descender de la primera B. Los auspiciadores no pagan lo mismo y por razones obvias, digamos, de lo que pagaría un auspiciador de la primera B. Las recaudaciones, claro, en esta última etapa fueron mejores, incluso las presupuestadas por ustedes, debido a que Puerto Montt estuvo en la punta. ¿Cómo se proyecta un campeonato que comenzará por allá por agosto, no? Sí, nosotros tenemos que darle una mirada responsable a este tema. Nosotros no queremos generar falsas expectativas ni tampoco ilusiones desmedidas con respecto a lo que pueda hacer Deportes Puerto Montt en un segundo campeonato, pero de nosotros, en lo planificado que tenemos de aquí a unos 20 días más, podemos mantener los cargos, porque vamos a colocarlos a disposición frente a la Asamblea. Lo vamos a hacer con responsabilidad y con un presupuesto definido antes de poder proponerlo a la Asamblea. Nosotros aspiramos a que el municipio, el Consejo Municipal y el alcalde, que nos apoyó bastante en esta tarea, pueda seguir en la misma línea, podamos aspirar a una subvención importante para poder financiar la planilla de Deportes Puerto Montt. Y por otro lado también vamos a tener que ver de qué manera nosotros pedimos las garantías a la Asamblea para buscar la fórmula jurídica de poder acceder a algún tipo de endeudamiento a través del club. Creo que hoy día hay un escenario, si bien es cierto, negativo en lo deportivo, porque estuvimos cerca de obtener un título. En lo administrativo y en las voluntades que se generan hoy día para poder trabajar con Puerto Montt, estamos varios peldaños más arriba de cómo nosotros recibimos el club en términos de voluntades. Nosotros no teníamos un municipio de nuestro lado, no teníamos una subvención, no teníamos un estadio donde jugar, no teníamos nada, teníamos 3, 4 cuotas que vienen de la NFP y el resto lo fuimos construyendo todos como ciudad. Por lo tanto, y la relación partió bastante tensa, recuerdo yo, con el alcalde en su oportunidad. Sí, no teníamos relación, no había un futuro definido, había más bien unas relaciones quebradas, y mientras las voluntades se fueron uniendo y el objetivo fue uno, probablemente logramos crecer en conjunto. Yo creo que no es una justificación porque el objetivo no se cumplió, yo no voy a esconder las palabras, nosotros fracasamos en este proceso porque queríamos ser campeones y porque teníamos los elementos para ser campeones. Pero hoy día despertó una ciudad en torno al fútbol, vimos un estadio lleno, vimos una ciudad volcada en torno a lo que era Deportes Puerto Montt, y eso demuestra que este club está vivo y que hay que seguir peleando y batallando para que volvamos a la primera B y, por qué no decirlo, en un futuro a la primera división. ¿Cuándo se debería hacer la asamblea de socios, en la cual ustedes colocarán sus cargos a disposición y se verán todos estos temas que son vitales para el futuro? Hay ciertos protocolos que cumplir por los estatutos. Yo creo que dentro de los próximos 20 días deberíamos estar ya sentándonos con nuestros socios para rendir el campeonato en lo deportivo, en lo administrativo, poner nuestros cargos a disposición, ver cuál es la voluntad que tienen ellos con respecto al futuro de Deportes Puerto Montt
y si es que hay otra propuesta responsable, madura y que pueda hacerle bien a Deportes Puerto Montt, tendremos que tener la suficiente humildad de poder dejar trabajar a quienes quieran tomar un proyecto. Juan, pero a ti en lo personal, ¿te gustaría continuar a cargo del club? Nosotros quedamos con una deuda. Nosotros tenemos hoy día un compromiso, una deuda, una responsabilidad con Deportes Puerto Montt que no la vamos a abandonar. No la vamos a abandonar, y si me toca hacerlo desde este escenario lo seguiré haciendo, y si lo tengo que hacer desde otro escenario como lo he hecho durante estos 6 años, lo haré desde otra mirada. Pero sí creo que es un gesto necesario que hay que transmitir, dado que este club es una corporación, no es una sociedad anónima, y nosotros estamos a disposición del club y será la asamblea quien ratifique los cargos, y creo que es un ejercicio sano para la institución. Ahora, respecto por lo mismo al cuerpo técnico, una vez que la asamblea ratifique los cargos, recién ahí se empezará a analizar el tema. Hoy hay conversaciones y evaluaciones, me imagino, hechas de lo que fue Gerardo Silva como cuerpo técnico en general a cargo de este club durante el campeonato. Es difícil, hemos conversado con Gerardo, hemos tratado de buscarle explicaciones a muchas cosas que hoy día no tienen una explicación sustentable en lo deportivo. Sin embargo, él entiende lo mismo que nosotros, que esto fue un fracaso, que no estuvimos a la altura de las circunstancias y que quedamos en una enorme deuda. Yo hoy día no puedo comprometer la continuidad de Gerardo porque no tengo todavía un proyecto definido de lo que va a ser un segundo campeonato si es que me tocara ser presidente nuevamente de Deportes Puerto Montt. Por lo tanto, yo no podría amarrar a Gerardo hoy día en virtud de que hay muchas cosas por definir. Yo creo que con Gerardo no nos equivocamos en el técnico que trajimos, era el técnico que Puerto Montt necesitaba para ese minuto. Debo destacar su buena disposición para el trabajo, para con la ciudad, para todo el entorno, que en algún momento no era muy positivo. Él tuvo la capacidad de poder doblegar muchas de esas situaciones en conjunto con el equipo. Por lo tanto, hoy día tendremos que tomarnos los plazos y los tiempos prudentes para poder analizar si Gerardo continúa en la banca de Deportes Puerto Montt o no, y si tenemos a alguien mejor para poder traer. Oye, ¿cuántos jugadores tenía el club que están siendo finiquitados? ¿Cuánto era la plantilla exacta de jugadores? 30 jugadores profesionales que se generaron en la conformación del plantel de jugadores que trajo tanto Gerardo como los jugadores que nosotros quisimos que se quedaran y que trajimos de afuera, y con eso sumamos 30 jugadores en total. Quedan con contrato vigente solamente el caso de Branco Ampuero, Nico Argel y jugadores de proyección como es Christopher Gallardo, Ricardo Fuensalida y Paul Araya. O sea, todos jugadores formados acá. Jugadores formados acá que quedan y que van a tener que probablemente asumir una responsabilidad doble, porque vamos a tener que contar con ellos para empezar a formar un plantel. Ellos van a tener que ser la base del equipo, y otros jugadores con los que ya hemos conversado que nos interesan que puedan permanecer en Deportes. Y del resto, estos veintitantos que había, que eran foráneos, profesionales, ¿cuántos de ellos les gustaría a ustedes que continuasen, por ejemplo? Nosotros les expresamos la voluntad de ellos. Yo creo que Sebastián Pérez como arquero ha demostrado ya ser un puertomontino más, está acostumbrado a la zona, su negociación no es fácil porque él es de Everton, ¿verdad? Y el club tendrá que también de ellos manifestar alguna posición con respecto a un posible nuevo préstamo. Creo que Jorge Alvarado como capitán y como en su puesto como central y como un jugador también formado en Puerto Montt, es importante que tenga una continuidad. Braulio Baeza, ni hablar, terminó siendo un jugador del campeonato para mi gusto, por lo tanto le hicimos las ofertas correspondientes, pero también entendemos de que el fútbol se mueve rápido y él tendrá también que analizar otras posibilidades si es que las tiene. El caso de Nahuel, de Jesús, el mismo Nino, que terminó siendo el goleador. Yo creo que si pudiéramos mantener a lo menos esa base, podríamos... ¿Le interesa que Jesús Silva se mantenga? Sí, para nosotros Jesús es un jugador determinante, un jugador importante. La diferencia es que Jesús ahora pasa a ser un jugador de excepción dentro de los adultos. Entonces también ese es un punto de inflexión para nosotros, porque tenemos que escoger muy bien a los 4 jugadores que van a ser las excepciones. Ya estaría Jorge, estaría el Mariachi Núñez, que también queremos que continúe, que es excepción, y estaría Jesús, ya habrían 3. Por lo tanto hay que claro, tener un espacio menor para buscar un refuerzo en esa edad. Para buscar un refuerzo que sea excepción sobre los 24 años. Por lo tanto, creo que si nosotros mantenemos esos 3-4 jugadores mayores, yo creo que deberíamos nuevamente aspirar a ser protagonistas en un campeonato. Lo ha demostrado Iberia, hizo un proceso de 3 años ellos para poder aspirar al título. Por lo tanto, la diferencia de Iberia es que quizás ellos apostaron en un proceso, nosotros apostamos a algo inmediato, porque no tenemos tiempo para proceso. Un proceso dura 3-4 años y nosotros estamos contra reloj, porque no podemos pasarnos los 5 años que nos permiten volver a la división pagando 25.000 UF. Eso es súper importante aclararlo, ¿eh? Hoy día Puerto Montt, cuando baja, se le prestan 25.000 UF, pero sí
pasan 5 años y no regresa en ese periodo, la deuda se duplica. Exacto. O sea, se pagarían 50.000 UF. Eso es. Lo que para cualquier club profesional en cualquier parte del mundo es bastante dinero en una tercera categoría. Y eso probablemente podría sentenciar un futuro ya bastante más incierto, ¿no? A eso me refiero cuando digo que nosotros no es que no queramos apostar a un proceso. No podemos apostar a un proceso. Un proceso no puede durar menos de 3, 4 años. Eso es un proceso de trabajo donde uno puede probablemente programar y esquematizar un trabajo futuro. Hoy día nosotros tenemos que trabajar y apostar en el inmediato. A campeonar sí o sí. A campeonar sí o sí y no tenemos otra visión. Por lo tanto, esta es un cartucho menos que nos farriamos porque nosotros entregamos el campeonato. Nosotros entregamos el campeonato en las 2 últimas fechas y ahora tenemos que ser lo suficientemente maduros y capaces y responsables con Deportes Puerto Montt para poder buscar todas las herramientas que nos permitan ser protagonistas de este campeonato y aspirar nuevamente al título. Claro, quedan 4 posibilidades más, 4 años más, de lo contrario la deuda se duplica. No, y hay que entender que también las voluntades son distintas. Cuando uno termina un campeonato en estas condiciones, probablemente nosotros reencantamos mucha gente con Deportes Puerto Montt. Los jugadores, cuerpo técnico, los dirigentes, una ciudad se volcó con Deportes Puerto Montt. Pero mucha gente retornó al estadio, familias, niños que hacía mucho tiempo que no iban y que... Probablemente lo rescatable que hoy día podemos sacar en limpio de la campaña de Deportes Puerto Montt, pero también sabemos que si nos equivocamos en formar un plantel y no ser competitivo y estar a la altura de las circunstancias de lo que se merece la ciudad, ese encantamiento se pierde y las voluntades son completamente distintas en el mundo empresarial, con el mundo político, con las primeras autoridades. Y se nos puede poner muy cuesta arriba el tema. Por eso queremos aprovechar que, si bien es cierto, no fuimos campeones y que tenemos que asumir el fracaso y desmenuzarlo y aprender de este error, tenemos que levantar la cabeza y volver a ser protagonistas en el próximo campeonato, porque de lo contrario tendríamos que entregarnos hoy día. ¿De dónde se obtienen los recursos, Juan? Yo tengo 2 vías que pueden ser una vía de solución, que yo creo que es la subvención municipal, que creo que va a ser importante para Deportes Puerto Montt. Creo que el alcalde entiende el concepto de lo que el club significa para la ciudad dentro de este modelo de corporación, y creo que también tenemos que tener algunas herramientas que hay que estudiarlas jurídicamente para poder conseguir los recursos a través del club, a través de alguna vía de financiamiento, de endeudamiento menor que nos permita sostener esta campaña que debería no superar los 250 a 300 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una planilla de ¿cuánto? ¿De 20 y tantos millones? ¿De 20 millones? Nosotros queremos aspirar y ya nos hemos puesto un tope para ser realistas de no superar los 23 millones de pesos con todos los costos que esto significa, jugadores, condiciones, imposiciones legales y cuerpo técnico. Frente a la gente que es crítica de que, sobre todo del mundo amateur, que se le pase tanto dinero de parte del municipio a un club profesional de fútbol que debería generar sus propios recursos, ¿qué les dice a ellos cuando un municipio tiene que poner 100 millones en la mesa para un club cuando hay otras tantas necesidades en una ciudad como Puerto Montt? Es difícil porque yo entiendo que existen otras necesidades, que probablemente faltan hospitales, que faltan colegios, que no hay salas cunas y que las calles no están pavimentadas. Es difícil poder hablar de estas cifras con otras necesidades. Pero también entiendo que los pueblos que tienen alegría y que disfrutan, y como vimos a 10.000 personas disfrutando en un estadio como el que tiene Deportes Puerto Montt, probablemente crecen en cultura deportiva con estas inversiones. Yo no soy quien para justificar si es que está bien que se designen 150, 200 millones de pesos para Deportes Puerto Montt, pero sí creo que la cultura deportiva en nuestro país hoy día está en crecimiento y todos estos ejemplos deportivos y todas estas consignas que se puedan conseguir con Deportes Puerto Montt el día de mañana van a estar en el recuerdo y probablemente en la cultura de nuestros niños, y eso es lo que probablemente cueste más que 200 millones. Bien, pues Juan, le agradezco que haya estado con nosotros. Estaremos conversando en una oportunidad más adelante, por supuesto, cuando ya ocurra esta asamblea y se observe si continúan ustedes como la actual directiva o se cambia o hay otras opciones. Muy bien, gracias a ustedes.